El día de hoy, primer domingo del mes de agosto, estamos iniciando lo que es en nuestro calendario litúrgico el mes de la Biblia. Para nosotros los cristianos es muy importante recordar la importancia, la seguridad y la certeza de la Biblia. Así es de que vamos a orar. Es en tu nombre, Padre Celestial, que en este día nos queremos acercar delante de ti, rogándote, Señor, que cada uno de nosotros podamos reflexionar en tu palabra. Te ruego, Señor, que tu palabra se nos presente de manera clara y precisa para que cada uno de nosotros podamos tener el valor, Señor, de su importancia para nuestra vida. Señor, nos ponemos en tus manos y en tu nombre reflexionamos. En Cristo Jesús. Amén. Quiero empezar recordando la importancia de lo que es la Biblia. Para nosotros como cristianos, creemos firmemente que Dios ha plasmado su palabra, la ha dejado de manera escrita para que el hombre pueda conocer lo que Dios quiere que conozcamos. A esto le llamamos su voluntad. El hombre debe conocer la voluntad de Dios, cómo debe de vivir, cómo se debe dirigir a Él y qué es lo que nosotros tenemos que hacer en esta vida. Así es de que esto va más allá de cualquier situación religiosa, de cualquier estructura de religión, sino simplemente es conocer la voluntad de Dios. Al conocer la voluntad de Dios vamos a encontrar enseñanzas prácticas. Por ejemplo, el sentido de lo que hemos meditado anteriormente. ¿Por qué es necesario pertenecer a la iglesia? ¿Qué iglesia debemos de seguir? Y todos estos asuntos. Así es de que el día de hoy quiero que abordemos una parte muy importante, muy sencilla y a manera de introducción, porque esto vamos a estar celebrando durante estos cuatro domingos. Y tiene que ver con el tema de la palabra de nuestro Dios. Es un término que a veces nosotros utilizamos, pero que la hemos orientado exclusivamente a lo que dice la Biblia, la palabra. Pero quiero decirles que de manera cotidiana muchas personas hablan acerca de la palabra y dicen, es que he escuchado la voz de Dios para poder entender la voluntad de Él. Dios me ha dicho lo que quiere que sepamos, y parece que va más allá de lo que dice la Escritura. Así es de que para entender esto vamos a establecer algunas bases importantes. Primero, quiero que me acompañen al libro de los Salmos, por favor, el libro de los Salmos, y localicen el Salmo 29. Salmos, y localicen por favor el Salmo 29. Estas son palabras de David y nos va a hacer referencia del concepto que tiene David acerca de Dios. Al hablar acerca de Dios tenemos que entender que hay muchos aspectos que debemos de tomar en cuenta en nuestra vida. Así es de que el día de hoy, les decía, vamos a tomar el asunto de la voz de Dios, la palabra de Dios. Y entonces vamos a ver lo que dice el Salmo 29. Fíjense bien, si ustedes pueden localizar el versículo número 3, empieza diciendo la oración, voz de Jehová. Y entonces de ahí la gran mayoría de estos versículos va a utilizar la expresión
voz de Jehová. De hecho, se repite 7 ocasiones en que encontramos este término, la voz de Jehová. Al hablar de la voz de Jehová, estamos hablando del tono, estamos hablando de esa expresión fonética, de tono, de impacto, de escuchar lo que se va a comunicar. No es el mensaje todavía, no es la comunicación de un mensaje, sino es el tono que se dice. Y dice el Salmo 29, versículo 1. Voy a empezar a leer. Dice: tributad a Jehová, oh hijos de los poderosos, dad a Jehová la gloria y el poder, dad a Jehová la gloria debida a su nombre, dad a Jehová, adorad a Jehová en la hermosura de la santidad. Y empieza: voz de Jehová sobre las aguas, truena el Dios de gloria, Jehová sobre las muchas aguas. La voz de Jehová, dice el texto, es sobre las aguas. A veces nosotros, cuando vemos y escuchamos, si es que se ha tenido la oportunidad de escuchar cómo las aguas producen un sonido en su corriente natural, pero cuando hablamos del mar, por ejemplo, o hablamos de ríos enormes que vienen en tiempos de lluvia, donde los montes están vertiendo el agua y se hace creciente el río, empieza a producir un ruido, y a veces para poder hablar con otra persona tienes que gritar. Bueno, dice el texto que la voz de Jehová es sobre las aguas. Recordamos aquella experiencia del Señor Jesús, que está en medio de la barca y el agua está turbulenta, ¿verdad? Y dice que los discípulos tienen temor, tienen miedo, llaman al maestro, el maestro dice: enmudece. Y viene la bonanza. La voz de Jehová. Solo estamos hablando de la voz. Versículo 4. Voz de Jehová con potencia. Voz de Jehová con gloria. Voz de Jehová que quebranta los cedros. Quebrantó Jehová los cedros del Líbano. Los hizo saltar como becerros. Al Líbano y al Sirión como hijos de búfalo. Voz de Jehová que derrama llamas de fuego. Voz de Jehová que hace temblar el desierto. Hace temblar Jehová el desierto de Cades. Voz de Jehová que desgaja las encinas y desnuda los bosques. En su templo todo proclama su gloria. Qué interesante concepto tiene David del Todopoderoso. Y él, al hablar de Dios, va a expresar su poder, su autoridad, solo con el tono de su voz. Por eso dice el texto, hablando de toda esta alusión: hablas del mar y la turbulencia, la voz de Jehová se escucha sobre de ello. Vas en un desierto y tienes que gritar para que alguien te escuche, alguien te vea, alguien te encuentre. Dice el salmista: Dios
habla y su voz hace temblar, desaparece el desierto, el bosque, los cedros caen solo por la voz de Jehová. Por eso termina diciendo el Salmo, versículo 10, Jehová preside el diluvio y se sienta Jehová como rey para siempre. Jehová dará poder a su pueblo, Jehová bendecirá a su pueblo con paz. Jehová bendecirá a su pueblo con paz. ¿Qué puede ahogar la palabra de Jehová? ¿Qué puede ahogar, ocultar la voz de Jehová? Nada. Por lo tanto, si algo se va a expresar como fruto de la voz de Jehová, es que tendremos paz. Solo estamos hablando del tono de Jehová. Ahora quiero que me acompañen unos salmos más adelante y localicen el Salmo 33. En el Salmo 33 voy a leer desde el inicio, pero me interesan algunos versículos en particular, algunas expresiones muy interesantes. Dice el Salmo 33, alegraos, oh justos en Jehová, en los íntegros es hermosa la alabanza. Aclamad a Jehová con arpa, cantar con salterio y decacordio, cantarle cántico nuevo, hacedlo bien, tañendo con júbilo. Y aquí viene, porque recta es la palabra de Jehová. Salmo 29 habló de la voz de Jehová. Salmo 33 va a abordar el tema de la palabra de Jehová. Y dice el 4, porque recta es la palabra de Jehová y toda su obra es hecha con fidelidad. Él ama justicia y juicio. De la misericordia de Jehová está llena la tierra. Ahora no estamos hablando del tono, como lo dice Jehová. Ahora vamos a estar hablando sobre la palabra de Jehová. ¿Qué dice Jehová? Y entonces dice el texto, dice el salmista, hablando de Jehová, dice, su palabra es recta, su obra es hecha con fidelidad. Ahora vamos a leer el versículo 6 nuevamente. Porque por la palabra de Jehová fueron hechos los cielos y todos los ejércitos por el aliento de su boca. Él junta como montón las aguas del mar y pone el depósito de los abismos. Tema a Jehová toda la tierra, teman delante de él todos los habitantes del mundo, porque él dijo y fue hecho. Él mandó y existió. ¿A qué nos recuerda esto? Nos recuerda a Génesis, capítulo 1, donde tendríamos que abordar varios conceptos, ¿verdad?, de la Biblia como sustento sólido. Dios es el creador de todas las cosas, de lo que podemos ver
y de lo que aún no podemos entender ni ver. De nosotros, Dios nos ha creado. Y aquí es una confrontación directa a la filosofía, a la biología y muchas ciencias que tratan de orientar su razón de ser sin tomar en cuenta a Dios. Pues aquí dice el salmista, ya cientos de años atrás, y dice esta declaración: por la palabra de Jehová fueron hechos los cielos. Versículo 9, porque Él dijo y fue hecho. Él mandó y existió. ¿Se acuerdan lo que dice el salmista, el libro de Génesis capítulo 1, por ejemplo, solo por dar un ejemplo, el versículo 3? Y dijo Dios, sea la luz. Y fue la luz. No había nada. No existía la luz. Y dice la Escritura que Dios dijo, sea. Y fue llamado a la existencia. Fue hecho. De la nada fue. Ese es el poder de Dios. Esa es la palabra de Dios. Por eso es muy importante para el salmista, para los salmistas, hablar acerca de la palabra de Jehová, la promesa de Jehová. Si Dios lo dijo, lo va a cumplir. Si Dios lo estableció, así será. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios tiene poder, tiene sabiduría, porque la palabra de Dios es recta. La palabra de Jehová, lo que Él haya dicho, será. Así de que, teniendo en cuenta este mes, quisiera que cada uno de nosotros pudiéramos establecer y recordar que la palabra de Dios es fundamental en nuestras vidas y por lo tanto debe ser el mayor de los tesoros después de tener una relación con Dios a través de Jesucristo. Dios en su voluntad, como lo vamos a ver más adelante, quiso que su palabra fuera escrita para que no hubiera problema en el hombre de, yo escuché y entendí y creí que era así. No, la palabra de Dios, poderosa, perfecta y recta, está escrita. Y nosotros debemos de buscar vivir acorde a la palabra de Dios. Así es de que, creyendo en la palabra de Dios, quiero que hagamos una oración. Y mi deseo en el Señor es que se cumpla en tu vida y se cumpla en tu familia esta porción, esta parte de la voz de Dios, de la palabra de Dios. Y dice así, lo leímos hace un momento: Jehová bendecirá a su pueblo con
paz. ¿Has creído en Jesucristo como tu único y suficiente Salvador? Eres parte del pueblo de Dios. Y si eres parte del pueblo de Dios, Dios ha dicho que te bendecirá con paz. Salmo 29:11. La última parte. Jehová bendecirá a su pueblo con paz. ¿Qué es lo que causa ruido a tu alrededor? ¿Qué es lo que no te permite ver más allá de lo que ven tus ojos? ¿Qué es lo que escuchas? ¿Qué es lo que te gritan? ¿Qué es lo que tú ves alrededor que está trayendo a tu vida dolor, tristeza, angustia, preocupación? Bueno, socialmente se escucha muchos temas. La situación económica, la situación social, la rebeldía, leyes que van en contra de la voluntad de Dios, cómo el mundo se va alejando más y más de Dios, es lo que escuchamos. Pues la voz de Dios sobrepasa todo eso, sobrepasa toda enfermedad, sobrepasa toda situación económica. La voz de Dios sobrepasa toda necesidad, toda enfermedad que estés pasando en tu vida. La voz de Dios sobrepasa y te dice: quiero bendecirte con paz. Paz haya en tu vida y paz disfrute tu familia. ¿No es para darle gracias a Dios? Así es de que en este momento quiero pedirte que ahí donde estés, si tú estás solo, estás sola, y hay algo que trae aflicción a tu vida, es el momento de ponerlo en las manos de Dios y que Dios manifieste su paz. Si estás en familia, bien podría ser un momento de que tú puedas abrazar a tu esposa, a tus hijos, juntos. Y si hay algún tema que como familia está causando dolor y aflicción, sobre ese dolor, sobre esa preocupación, sobre esa ansiedad, se escucha la voz de Jehová, el cual quiere bendecirte con paz. Así es de que vamos a orar. Cierren sus ojos, por favor, para podernos concentrar en esta oración con Dios. Y sigan conmigo esta oración. Dios y Padre nuestro, hoy te reconocemos como Dios, el único, el verdadero, el que ha creado todas las cosas y el que las sustenta. Quiero pedirte en el nombre del Señor Jesús que tomes nuestra vida, que tomes mi vida y la vida de mi familia, y todos estos temas que nos causan preocupación y ansiedad,
en nuestra vida todas estas preocupaciones que tenemos, Señor, frente a nosotros cada día. Queremos escuchar tu voz y manifiéstate con tu paz. Padre Celestial, tú has escuchado la oración de cada uno de los que han escuchado en esta hora. Y te ruego en el nombre del Señor Jesús, se cumpla en ellos palpablemente tu palabra. Señor, donde en medio de mucha distracción, de mucho ruido, en medio de malas noticias, venga sobre de ellos tu paz, esa paz que solamente tú puedes dar, y vengan a disfrutarla en medio de la aflicción, tu paz. Señor, te lo rogamos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Pues mis estimados amigos y hermanos en la fe, me gustaría invitarles a que en esta semana, de manera personal, ustedes pudieran aprenderse algún texto de la Biblia durante esta semana. Si pudiera ser uno diario estaría bien, para que el próximo domingo en ese devocional familiar puedan compartir unos a otros, papá con los hijos con los papás, con los hermanos. ¿Qué texto de la Biblia aprendieron? Eso pudiéramos hacer para empezar a celebrar el mes de la Biblia para la gloria de nuestro Dios y para bendición de cada uno de nosotros. Que Dios les bendiga y concluyan la liturgia del culto establecida para hoy. Que Dios les bendiga.